Rosa está construyendo un gran estacionamiento rectangular para vehículos recreativos. Ella tiene suficiente asfalto para cubrir 1/100 de milla cuadrada, lo que significa que este rectángulo representa el estacionamiento y ella usa todo el asfalto para crear el estacionamiento. El área sería igual a 1/100 de milla cuadrada. Si el estacionamiento debe tener 1/8 de milla de largo, ¿qué ancho tendrá el estacionamiento? Entonces, si esta es la longitud del estacionamiento, sabemos que debe ser 1/8 de milla. Y si este es el ancho, nuestro objetivo es encontrar esta longitud. Y la pregunta es, ¿qué tan ancho será el lote de empaque? Lo que significa dónde la longitud de este lado aquí. Sigamos adelante y etiquetémoslo como millas. Bueno, sabemos que el área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho, por lo que podemos usar esta fórmula de área para crear una ecuación que luego podamos resolver para W. Entonces, porque la longitud es 1/8 de milla, tendríamos la ecuación 1/8 de ancho, que se desconoce como W miles. Entonces tenemos tiempos W debe ser igual al área, que es 1/100 de milla cuadrada. Entonces tenemos igual a 1/1200. Bueno. 1/8 vez W es solo 1/8 W. Entonces tenemos 1/8 W es igual a 1/1200. Y ahora porque 1/8 W significa 1/8 veces W, podríamos estar pensando que deberíamos dividir ambos lados por 1/8 para resolver W, ¿qué podríamos hacer? Pero en lugar de dividirlo por una fracción, normalmente lo multiplicaríamos por el recíproco. Entonces, en lugar de dividir por 1/8, multipliquemos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 1/8, que sería 8/1. Entonces, si multiplicamos el lado izquierdo por 8/1, debemos hacer lo mismo a la derecha. Cada vez que multiplicamos una fracción por su recíproco, siempre es igual a 1. Observe cómo aquí tenemos un factor común de 8. Hay uno de 8 en 8 y uno de 8 en 8. Entonces este producto es solo una vez 1, veces W, que es W. En el lado derecho solo tenemos 8/1 veces 1/1200. Y nuevamente podemos simplificar antes de multiplicar. Veamos si 8 es un factor de 1200. Tomemos 1200 y dividamos entre 8. Primero preguntamos cuántos 8 hay en 12, ese sería 1. Una vez 8 es 8, restamos. 12 menos 8 son 4. Baja el siguiente dígito, que es 0. Pregunte cuántos 8 hay en 40, que son 5. 5 por 8 es 40, resta 0. Baja el último 0. Pregunte cuántos 8 hay en 0, que sería 0. 0 por 8 es 0, restamos. Tenemos un resto de 0. Lo que significa 1200 es igual a 8 veces 150, o podemos decir que hay 150. 8 en 1200. Entonces sabemos que hay uno de cada 8. Y ahora sabemos que hay 158 en 1200. Lo que significa en el lado derecho cuando multiplicamos. En el numerador tenemos 1 por 1, que es 1. En el denominador tenemos 1 por 150, que es 150. Lo que significa el ancho. Es 1/150 de una milla. Espero que hayas encontrado esto útil.